agenda veíamos que promocionábamos nuestra revista Desafío Exportar y bueno, ya salió el nuevo número, Ganamos Todos. Es un número imperdible, tiene entrevistas, artículos de opinión, plumas destacadas que siempre engalanan a Desafío Exportar. Les agradecemos a todos y bueno, ya saben, tenemos en la calle ya a Ganamos Todos, el nuevo número de Desafío Exportar. Y ahora estoy con la gente del Centro de Despachantes de Aduanas. Estoy con con Ernesto Ponce y Antonio Cairo. Con ellos vamos a hablar de un tema muy importante. Ustedes saben que murió el cepo. No hay más cepo, no hay dejáis, esas declaraciones anticipadas por el tema de las importaciones que tanto mal le hicieron a la República Argentina y al sector de ellos en particular. Y ahora nace el SIMI, ¿no? Que es un sistema integral de monitoreo de importaciones. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Están contentos con esta nueva norma? Bueno, nosotros ahora estábamos un poco ansiosos para ver cuáles eran las medidas que el gobierno iba a instrumentar para ver cómo seguía el levantamiento de cepo dentro de la parte de comercio exterior, ¿no? Y vimos con buenos ojos la publicación de la resolución 3823 y después complementaria con la 5, que si bien hay alguna discrepancia que estamos tratando de pulir con alguna medida complementaria, con presentaciones que estamos haciendo a la Secretaría, discrepancias, digamos, muy pequeñas que se contradicen en algunos artículos, Cairo, digamos, ¿verdad? ¿cuáles son, qué establece esa norma? Bueno, la resolución, la 3823, establece claramente que elimina directamente el tema de la DEJAI e instrumenta el sistema, el SIMI, ¿verdad? Y la 5 saca medidas complementarias, ampliando esa resolución, e instrumenta una serie de posiciones arancelarias dentro de una serie de anexos, donde determina que más o menos creo que son 1.400 posiciones arancelarias con licencias no automáticas. Es decir, se van a dividir ahora lo que es licencias automáticas y licencias no automáticas. Hay 12.000 posiciones arancelarias aproximadamente que se van a autorizar automáticamente. Es decir, dentro de un plazo de 10 días. Y 1.400 posiciones arancelarias dentro de varios anexos de la resolución 5 que establece que llevan licencias no automáticas. ¿Qué implica esto? Hay que confeccionar el SIMI, o sea que es un sistema informático donde el despachante entra y le da los datos de la mercadería que quiere importar, posición arancelaria, valor y demás, y dentro de los 10 días hay que dar la información, ¿sí?, al Estado de la mercadería que uno quiere importar, de acuerdo a las posiciones arancelarias que están afectadas. Esto, en cierta forma, viene un poco a cubrirse de lo que no tenía la DEJAI, porque la DEJAI se contradecía un poco con lo que era la Organización Mundial de Comercio. Por eso, los fallos que sacaron Estados Unidos, Japón y la Unión Europea... Exactamente. Sí. Dijeron, bueno, ustedes tienen hasta el 31 de diciembre, señores, eliminen estas restricciones que son para arancelarias y instrumenten algo diferente. Si bien esto no es tan diferente como la DEJAI en el contexto, porque... Esas serían las objeciones, entonces. No, las objeciones son de, digamos, por ejemplo, la resolución 3823 dice que las DEJAI que fueron aprobadas hasta un determinado día van a convivir con las licencias no automáticas. ¿Qué significa? Si yo ingreso una mercadería hoy y tengo DEJAI y a su vez esa mercadería estaría afectada por una licencia no automática, ¿qué hago? Si me dice que convivo y por el otro lado me dice que llevo licencia no automática, entonces aclárenme. Claro, es una zona gris en la que quedaron atrapados. Sí, en cierta forma se contradicen, pero ya, digamos, con las autoridades que hemos entrevistado, van a sacar una norma complementaria en el curso. ¿Los entrevistaron? Sí, la verdad que ya pueden acceder. Un cambio total, porque han recibido por teléfono, enseguida se brindaron con nosotros. Realmente hemos notado, tenemos muchas expectativas.
Se Yo los creo ve que hay- contentos, le digo. Sí, Hacía sí, tiempo que sí. no veía No, esa pero cara. hay que esperar un poco, porque Claro. hay mucha ansiedad, Sí. es lógico, nuestra actividad es muy dinámica y requiere que Es todos un los tapón días, que había. todos los días estemos al tanto de lo que va a pasar. Y bueno, hace 15 días que asumió el gobierno. Tenemos que darle un poquito de tiempo también para que se acomoden y para que nos digan, en estos bueno, casos, como ¿qué- plantea Antonio, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quiero recordar que, bueno, el Centro de Despachantes de Aduana iba con sus inquietudes permanentemente a golpear puertas que nunca se abrían, ni siquiera mails. Ni Sí, siquiera no mails. contestaban. Ni los mails, ni los llamados telefónicos, ni los apersonamientos que tuvo, por ejemplo, el presidente Gustavo López. Y bueno, jamás le contestaron durante el gobierno anterior. Y bueno, por eso veo sus caras de alegría y me imagino que después de pasarlo, ¿no? Porque al sector el pasaje por la administración del comercio fue terrible para el sector. Sí, nosotros hemos sufrido muchísimo toda la parte de comercio exterior y especialmente los colegas, nosotros los despachantes de aduana. Nos han enloquecido, ¿puede Sí, ser? Aparte, perdón, nos estamos refiriendo a IMPO, pero en exportación ha habido un cambio rotundo Claro. que va a abrir Bueno, sí. un comercio terrible y las posibilidades de avanzar mucho más de lo que veníamos, el tipo de cambio, los derechos, en fin. No, Hay que tener en cuenta porque estamos Claro, enfocando pero- a IMPO, pero Sí, hoy, por ejemplo, De una salió manera el tema de la integral. suspensión del ROE, ¿verdad? Claro, O sea, bueno, sí. todo lo que... Importantísimo. Medidas permite que no exportar. existen en el mundo, digamos, son propias, Lógico. eran exclusivas de la Argentina, ¿no? Exclusivamente. Y hay una cosa que es importante. Cuando en el año 2012 empiezan ahí a aparecer el tema de la DEJA, nosotros habíamos tenido una serie Con de Guillermo reuniones. Moreno, perdón. No, estaba, fue antes. Moreno todavía no estaba. No. Tuvimos una reunión con el doctor Echegaray. Nos reunieron a nosotros, a la Cámara de Importadores, hicieron una reunión en común y nos dijeron, señores, esto va a ser a los fines estadísticos. La DEJAI es a los fines estadísticos. Cosa que nosotros veíamos con buen... ¿Qué significa los fines Es decir, estadísticos? como era, por ejemplo, otro sistema que teníamos antes, que era la LAPI, Licencia Automática de Importación. Uno ingresaba, qué mercadería iba a traer. Era estadístico, ¿por qué? Porque con todos los avatares después del 11 de septiembre empezó a Yo haber... creo que ellos lo promocionaban como algo digital, ¿no? Como una cosa... Exactamente, una ¿no? cosa automática. Automático, con una cosa... Exactamente. Lo que pasa es que ellos, un poco para disfrazar la cosa, lo Sí. vendían como que era una ventanilla única, Sí. que es lo que en el mundo Bueno, se empezaba a vendía así, generarse. claro. La DEJAI, si no se hubiese tomado para retener importaciones y parar importaciones, era un buen instrumento, porque permite, por un lado, al importador ordenarse, al Estado saber qué montos se van a ir trayendo, y además, cuando llegaba la mercadería, era mucho más fácil hacer el despacho, que de hecho hay una tendencia en el mundo a tener toda la información con anticipación, previa. para hacerlo para facilitar, para hacerlo mucho más rápido. El CIMI es algo similar a lo que era la DEJAI, no hay grandes cambios. Pero con Lo fu- otras intenciones. Claro, lo fundamental es el Enfocado. cambio en la Claro. Secretaría. Las automáticas y las automáticas, esperemos que pasen pronto todas automáticas. Bueno, las de Jaid luego fueron trabas. Totalmente. Sí, era para se utilizaba para eso. Ese era el sentido que tenían, trabar Aparte, todo Decía, tipo de... autorizaban las que ellos querían, no las que realmente se tenían que ¿Y cuánta autorizar. gente sufrió? ¿Y cuánta Sufrió, gente murió por nosotros falta de perdimos, medicamentos? nosotros perdimos más o menos el 10% del padrón de la gente que se tuvo que renunciar porque no tenía trabajo, quedó en la calle. Tuvimos que ayudar muchísimo el centro despachante, ya sea con, digamos, la subvención del tema de los remedios. Después colaborábamos con el transporte hacia Ezeiza, con las Correcto. combis. Claro, bajar los gastos. Empezábamos a bajarle los gastos donde ellos tenían el transporte al puerto. Ahora casualmente creamos la casa del despachante, donde le vamos a dar albergue a un montón de gente que no tiene dónde vivir, o no tiene, está en situación de calle, ¿verdad? Tuvimos que salir a paliar todo esto para poder salvar un poco a la gente que estaba con muchos problemas, ¿no? Pero no porque la actividad floreciera, sino porque hubo una buena gestión en el centro de despachantes de aduana. No porque estuviera la actividad en su mejor momento. No, La no, actividad, No, justamente. Tuvimos que... de hecho, aquí venía, he entrevistado al presidente de la entidad y cada vez venía y
planteaba un proceso cada vez más agónico. Más agónico, ¿no? Es decir, más restrictivo, más agobiante, más asfixiante, es decir, eso nos estaba deteriorando totalmente. Pero bueno, gracias a Dios están soplando nuevos En este vientos. 2016, Sí. que acabamos de iniciar, ¿cuáles son las previsiones del Centro de Despachantes de Aduana? A los dos. ¿A dónde apuntaría tu pregunta? Porque ¿Qué es lo que esperan del ámbito gubernamental, algunas medidas complementarias, algo que haga que la actividad florezca como en otro tiempo? yo creo que ya han tomado medidas el gobierno que van a favorecer la actividad. Quizás una reducción de la cantidad de posiciones arancelarias que se encuentran en las licencias no automáticas, o que las licencias sean rápidas, o sea, que se resuelvan con fluidez. Es más importante que la reduzcan, que se resuelvan con fluidez. Así el importador sabe a qué atenerse. Si tiene que buscar un componente en Argentina, a ver si se fabrica, pero no quedarse sin producir porque le está faltando el componente. Por ejemplo, hablo de la industria. Y después, el revendedor también tiene que vivir. No puede ser que no haya importadores que vendan sobre todo artículos que no se fabrican en el país. Acá hay una cantidad de artículos que no se fabrican o que quizás no podemos tener la calidad con que se hacen en otros lugares. Y quizás habría que abocarse a cosas específicas que nosotros podemos destacar. Yo creo que pasa por ahí un poco, que la fluidez en el tratamiento de las licencias no automáticas y esta comunicación que empezó a darse y que realmente estamos contentos porque es la mejor forma, ¿no? Trabajar en equipo. Que el anterior gobierno, bueno, tenía una mirada respecto de las importaciones, le repugnaban las importaciones porque significaban, quitar un negocio prebendario para ciertos empresarios nacionales, ¿no? Sí, ellos decían que defendían la industria nacional, que lo veo muy bien, porque nosotros tenemos una industria nacional muy... O los amigos, exactamente. empresarios. No, quizás a la industria nacional de amigos. Claro, Porque faltaba coma de amigos. No a todos. Pero además yo creo que había un problema con que no había dólares. Ese era realmente Sí. La gravedad. Cambió el rol Cambió de el la rol, exportación y de la importación pasó a ser otro. Tal cual. Sí, no pudieron, cuando ellos explicaron que había que sustituir importaciones y después, últimamente, la expresidenta decía que había que sustituir las exportaciones, Sí. Nosotros dijimos, bueno, hasta acá llegamos porque no podemos importar, no podemos exportar. Sí, ella pretendía vivir en un encierro, como una reina, como Rapunzel en una torre, ¿no? Y encerrados al mundo, a la vida. Estaban, como decía él, obviamente que no tenían todos los... Al principio, en los primeros tiempos del kirchnerismo, este problema no lo tuvimos nunca, al contrario. Trabajábamos muy bien, sin ningún tipo de problema. Estábamos en el gobierno de Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner, que hay una gran grieta también ahí, sí. entre lo que fue la primera etapa con Néstor Kirchner y lo de Cristina Kirchner. Sí, ahí es donde notamos un cambio importante, cuando empezaron a restringir las importaciones, sacaron los ROE, empezaron con las de JAI, y bueno, todo ese tipo de cosas. Y luego la discrecionalidad, ¿no? Que era un factor importante sí, también. porque como era algo que nosotros no conocíamos cómo se instrumentaba el sistema, y si no había algo por una resolución acá, por ejemplo, se gobernaba por ejemplo, por micrositios, por notas, o de palabra, no teníamos, a través de las cámaras, los obligaban a publicar determinada información, pero no salía en el boletín oficial. Claro. Nosotros una de las cosas de las expectativas, cuando hablas de expectativas, se ha vuelto al micrositio. A mí no me gusta. Yo quisiera que salgan por resolución, publicados en el boletín oficial, todos los cambios, todo lo que tenemos que aplicar, que todo el mundo lo conozca, que conozca las reglas de juego, y después cada uno va aplicando. Y es una forma también de que cumpla con esas reglas de juego. En un micrositio, mañana lo cambio, lo único que puedo hacer es una foto, porque no tengo con qué defenderme. Sí, un buen punto ese, Ponce. Yo creo que es muy importante a cambiar. Pero bueno, hay que darle tiempo al gobierno. Yo creo que es para charlarlo con las autoridades, es para decirles qué es lo que vemos nosotros. ¿Ya lo han dicho? ¿Ya lo han manifestado? No tuvimos la oportunidad. Y queremos darle un poco de tiempo también, porque son 15 días y los cambios han sido muchos e importantes.
Claro, la gente, claro, hay que entender también, porque la gente viene... Sí, en 2 minutos no se puede solucionar quiere todo. solucionar su problema ya inmediatamente. El asalariado ve que, bueno, los precios suben y dicen, pero me están hundiendo, en vez de... Pero bueno, esto es generar un círculo virtuoso y lleva tiempo. Lleva un poco de tiempo, sí, y eso es lo que queremos hacer nosotros, darle tiempo. Hemos solicitado, digamos, entrevistas ya con el director de aduana, el director administrador de la FIP, con la gente de la Secretaría. Con Abad. Con Abad, con Abad, con Cabrera, con Gómez Centurión, para un poco ponernos a disposición. Acá estamos. Igualmente tenemos contacto con un nivel inferior, como donde estamos solucionando estos problemitas que están surgiendo. Perdón, la secretaria nos ha atendido, la secretaria de Comercio Exterior, de muy buen agrado, muy bien, estamos muy contentos. El problema es que quizás nosotros ayer, por ejemplo, en el centro, hemos dado asesoramiento a 400 socios, con los problemas que planteaba Antonio de esta transición de la del JAI y el CIMI. Entonces, bueno, ahí hay una ansiedad. ¿Lo receptaron bien los socios? El socio es muy ansioso. Claro. El socio necesita darle respuesta. Aparte le han cambiado tanto las reglas de juego que piensa que otra vez más el despachante está acostumbrado a que le vayan cambiando todos los días porque está, salvo en la época de Menem, que no cambiaba nada, que las reglamentaciones duraban por mucho tiempo. El despachante ya está con una agilidad mental y de trabajo. Es normal. Pero ¿qué pasa? El cliente le exige respuestas inmediatas y bueno, acude al centro y el centro tiene que acudir a las autoridades para poder dar respuesta a ellos. Y si no está escrito es muy difícil. Sí. Nosotros un poco, enero no lo hemos sacado de la agenda, como decir, bueno, vamos a tomar vacaciones en enero. No podemos tomar vacaciones en enero, pues siempre en enero. Están implicados en enero. Febrero del 2012 la de JAI, siempre en el verano. Claro, por supuesto. ¿Qué recuerdo tienen de Guillermo Moreno? Bueno, Guillermo Moreno, nosotros cuando empezó él a trabajar en la Secretaría, nos convocó como centro de despachante, no solamente a nosotros, sino también a otras instituciones, en las cuales nos reuníamos primero semanalmente, todos los viernes, después quincenalmente. Se exponían algunos puntos que a veces eran considerados y a veces no, y se trató un poco de paliar un poco la situación, ¿verdad? Porque él, en cierta forma, veía de que había algunos lugares donde podían tener problemas. Tal es así que hubo algunos movimientos laborales en el puerto, incluso también en la aduana. Y bueno, él un poco nos convocaba a nosotros para paliar ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero Guillermo Moreno para nosotros fue una persona que al principio el tema funcionaba bien. Había comunicación, por lo menos. Quizás no nos daba las respuestas que nosotros queríamos pero obtener. Nos escuchaban. Pero se escuchaba. Con Costa directamente no tuvimos ningún contacto. No nos recibió nunca. O sea, quizás a los empresarios los trataban mejor. Quizás a los empresarios sí los trataría mejor, pero mejor que Moreno me refiero. Pero nunca nos recibió, nunca nos dio un lugar para poder transmitirle lo que nosotros conocemos y que es bastante el comercio exterior de lo que pasa todos los días. Aportes que podía dar el centro de despachantes de aduanas al conocimiento de una cuestión integral, ¿no? Distinto de Echegaray. Echegaray hizo un consejo consultivo donde también mensualmente al principio y después un poco más dilatado iba convocando a todos los sectores de comercio exterior y se trataban temas que se exponían con anticipación y después se trataban en ese consejo consultivo. Perdón, Antonio, lo que pasa es que después fue cambiando. O sea, el tema es que después, en los últimos años, las cosas se fue de mano, completamente. Se desmadró. Recibían una orden de arriba y no nos atendían. Quizás el funcionario tenía buena intención, pero no podía hacerlo. Bueno, yo creo que las malas intenciones estaban en la planificación de un salvataje que no era tal, digamos. Me parece que ese fue el inicio de todo, ¿no? De todo este desmadre de cuestiones. Cuando uno no tiene buenas intenciones y llega al poder para expoliar los bolsillos de su población, el resultado no puede ser otro, me parece. Sí, los dejé sin hablar. Es que ellos se quedaron un poco... el problema fundamental, primero, que nosotros comenzamos a tener gente con la cual conversábamos que no hablábamos el mismo idioma. Es decir, esta es una profesión donde requiere una especialización muy especial, donde
tanto él como yo Muchos tenemos años. Perdón, 30, me 40 habían años. dicho que había que instruir, previo a la charla, había que instruir a quien estaba del otro lado y era funcionario de esa área. Sí. Había que instruirlo. Sí, Pues porque... no conocía el área. Bueno, pasó con el último director de aduana que Claro. tuvimos, con Mitchell, donde hemos tenido una serie de reuniones con él y obviamente que siempre estuvo, digamos, apuntalado por gente de carrera, que conocía Claro. la materia y demás, porque él como profesional dentro del comercio exterior no conocía mucho. O sea, se fue armando un poco con la gente que tenía al lado, pero él no conocía mucho la parte de No comercio solo exterior. pasó en el área de ustedes, en otros sectores también pasaba lo mismo. Era lo Claro. que nos decían nuestros entrevistados, ¿no? Claro. La imposibilidad de tener respuestas porque realmente era una pregunta la que tenían los funcionarios Sí. para con quien iba con un dilema. Pero ¿no? tenía un mandato político, entonces, más Claro. allá de lo que había que hacer diariamente, Sí, sí. de cómo se podían ejecutar las cosas, imponían el mandato político. Entonces, no sé, no saquen tal cosa, no se haga tal Tal otra. cual, el mandato era unívoco, Claro. la gente no sabía, no había un plan Y lo para nuestro cada es área. muy técnico, no podemos hacer lo que queremos, no solamente por la aduana, sino por el puerto, los contenedores, la seguridad. En fin, hay una cantidad de cosas que tenemos que manejar, que no es de golpe cambiar una norma Tal porque cual. yo Y quiero. todo se vio como compartimentos estancos, ¿no? No sintieron eso, No, que no no había- se visualizó No. la cuestión integral, ¿no? No, la falta de participación nos molestaba falta de mucho, porque nosotros participación. no éramos protagonistas, sino que nos imponían algo. El hecho consumado. Entonces recibíamos el hecho consumo y no se podía aplicar, porque detrás de un escritorio se ve de una forma y del otro lado, que es en la operativa, en lo que se hace todos los días, no se puede aplicar. Quizás esté bien dibujado, bien preparado, bien planificado. Por supuesto. Era imposible y no teníamos acceso. O sea, la realidad, lo habrás visto a Gustavo López, nuestro presidente, en Totalmente. alguna oportunidad que cada vez estábamos con una relación mucho más dificultosa para poder entender qué es lo que pretendían. No, fue contundente. En las últimas entrevistas Gustavo Sí, López fue sí. contundente con sus argumentos y pensaba él que bueno, ya estaba, las cartas estaban echadas, Estaban ¿no? jugadas, sí. Estaban echadas. Entonces, ustedes dicen que en este nuevo año tienen la posibilidad de vislumbrar que la actividad se va a desarrollar. Se va a desarrollar, sí, ya con el hecho, por ejemplo, de las medidas estas complementarias que están saliendo, el hecho, por ejemplo, de que hoy han rebajado el impuesto interno para los automotores, sí, de alta gama. menos de 350.000, Sí. de 800.000, o sea, han rebajado a 20 lo que era 50 y a 10 lo que era 50, el porcentaje, Pero además ¿verdad? es previsible, al sacar el cepo, es mucho más previsible hacer una performance. Decirte, pues mira, vos vas a tener que pagar, no sé, dentro de 2 meses $10.000, $20.000 de derechos de aduana, de gastos, y lo único que tendrás que hacer es multiplicar por el tipo de cambio, tenés una idea. Pero cuando vos tenías distintas opciones de dólar, era imposible. ¿Cuántos Y no había? sabías si Ya lo no ibas se a sabe, pagar. ¿no? Y llegaron a Entonces ser facilita la tarea diaria de cada uno de nosotros porque ya es algo menos de lo que nos vamos a ocupar. El empresario Sí, hace yo sus sé. previsiones de otra manera. Yo siempre digo, Cairo y Ponce, que fue desquiciante la actividad de ustedes. Era, Sí, era había para gente que estaba muy mal, uno enloquecerse, se ¿no? tropezaba Era para en la calle. enloquecerse. Sí. Vos te cruzás en la calle con colegas y estaban mal, Estresados, no porque sí, no sí. tuvieran trabajo. Algunos tenían trabajo, pero los complicaba tanto que no sabían qué hacer. Y después que a veces no tenían respuestas de los funcionarios porque los funcionarios estaban presionados desde arriba y no le podían dar la respuesta. Y muchos quedaron sin trabajo. Sí, también. Nosotros también, tuvimos sí. ya, como dije al principio, Sí. un 10% del padrón quedó sin trabajo. Y eso ahora estamos tratando de recuperarlo. Y bueno, yo creo que esto se va a modificar. Como dijimos, en el año 2006 faltarían algunas medidas y después lo demás que yo creo que Estamos funciona como ansiosos para empezar el Sí, el ya los veo. 2016. Le veo luz en sus Tenemos ojos. la pista. Ahora vamos a ver si nos Tal ponen vallo o no nos ponen vallo. Por ahora, Exacto. aparentemente viene bien y algunas que están ahí habrá que acomodarlas. Bueno, me alegro entonces que el Centro de Despachantes de Aduanas vea con buenos ojos las medidas que se están tomando. Entonces, eso significa que nos da más aliento a nosotros, como miembros de la sociedad, de que vamos por buen camino. Por supuesto, en esta tribuna, en el poder de la palabra, cada vez que veamos que algo se va de curso, lo vamos a seguir diciendo, porque justamente le damos valor a las palabras.
Nosotros nos despedimos, nos vamos hasta el próximo programa. Un beso a todos. Chao.